Iglesia, buenas tardes, Dios la bendiga. En este día que me ha tocado compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Espero que el Señor siga en sus vidas, espero que sigan cuidándose, sigan atendiendo las indicaciones de las autoridades para pronto ya poder una vez más reunirnos en el templo y poder saludarnos y poder convivir como antes lo hacíamos. Así que hermano, pero para mientras llega ese momento, hermanos, pues es importante seguir predicando la palabra, seguir alimentándonos de la voz de Dios a través de la Biblia. Así que hermano, me ha tocado la bendición en este día de poder compartirles a ustedes este mensaje que Dios habló en mi vida primeramente, y yo sé también que va a hablar a la de usted. Continuando con la serie que se ha estado predicando, la cual ha llevado por nombre Solo Cree. Me ha tocado, hermano, a mí en ese sentido poder compartir un subtema precisamente relacionado a esta serie. Y el tema que yo puse, hermano, a esta reflexión o a esta predicación tiene por nombre ¿Cómo está desarrollada tu fe? Ese es el tema que yo le puse. ¿Cómo está desarrollada tu fe? Y para eso, hermano, quisiera primero orar a Dios, poner en las manos de Dios este espacio, este momento, y de ahí, hermano, poder ubicarnos ya en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Le invito a que me ayude, hermano, a orar en este momento. Gracias, Dios, te damos en esta tarde, Dios, porque eres bueno con nosotros, Señor. Eres maravilloso, mi Dios. Has estado con nosotros, Señor, a través de estos días, de este tiempo, quizás difícil, quizás complicado, Dios, pero sabemos que no hemos estado solos. Que tú, Señor, has estado con nosotros, nos has guardado, nos has protegido, has suplido, Señor, las necesidades de nuestro hogar, y sabemos, Dios, que tú tienes todo bajo control, Señor. Seguimos confiando en ti, seguimos, Señor, depositando todas las necesidades, Señor, que pudiera haber en nuestra vida, y esperando siempre tu respuesta, Dios. Queremos, Señor, que bendiga, Señor, este momento, que tu palabra sea predicada, Señor, sea enseñada. Usa mis labios, mi boca, Señor, y que seas tú quien hable a cada corazón, Señor, que va a escuchar este mensaje en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Rey. Amén. Le invito, hermano, que vayamos a la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Y luego, hermanos, en el capítulo 1, vamos a ubicarnos ahí. Voy a leer la palabra, hermano, de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, hermano, la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el cuarto, hermanos, es el versículo que me impresiona, que tiene que ver con ese tema. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, hermano, al leer esta palabra, yo ubicaba algo muy importante. La voluntad de Dios fue hacer la luz. Y el versículo 4, hermano, dice que vio Dios que la luz era buena. Entonces, mi hermano, yo me hago una pregunta que igualmente se la hago a usted. Cuando Dios dijo que fuera la luz, ¿no sabía Dios, hermanos, que la luz era buena? ¿Sabía, hermano, Dios, en forma de pregunta, que la luz era buena, o no sabía que la luz era buena? Hermanos, la respuesta es sencilla. Dios, hermanos, es un desarrollador. Dios, hermanos, desarrolla las cosas. La Biblia dice, hermano, que Dios da semilla. Entonces, hermano, ¿qué hace la semilla? ¿Qué tiene que hacer la semilla, hermano? Tiene que generar frutos, tiene que fructificar, hermano. Entonces, Dios, hermano, da semilla, Dios desarrolla las cosas. En este ejemplo, hermano, me ponía yo a visualizar, ¿verdad?, las experiencias que Dios nos da en nuestra vida, dentro de la iglesia, dentro del ministerio de Dios, hermano. Y vemos que hay liderazgos, vemos que hay, hermanos, dones, vemos, hermanos, que hay talentos, vemos, hermano, que hay ministerios, vemos, hermano, que hay gracias divinas. Aún, hermano, la fe tiene que ser perfeccionada, hermano. Tenemos que perfeccionar esa fe que Dios nos demanda cada día en nuestra vida. Lo que Dios, hermano, nos ha dado, hay que perfeccionarlo. Y hay momentos, hermano, en donde el Señor prueba para ver si el desarrollo, hermano, ha sido bueno. Por eso yo quiero hablarle a usted en esta tarde, en este momento, de este pasaje de cuando Jesús ve la multitud que viene, y entonces, hermano, le habla a uno de sus discípulos. Me estoy refiriendo, hermanos, a Felipe, uno de los discípulos que ya había visto, hermanos, los milagros del Señor. Él vio cuando Jesús convirtió, por ejemplo, hermanos, el agua en vino. Él miró, hermano, por ejemplo, cuando Jesús sanó a un siervo, hermanos, de
del centurión. En otras palabras, hermano, Felipe ya había observado el poder del Señor. Pero llega un momento, hermano, en la vida de este siervo, como igual, hermano, llegará a la vida de usted o a mi vida, que la fe, hermanos, de creer en lo que Dios puede hacer, va a ser probado, hermano. Y yo por eso quiero, hermano, leer esta parte en la Biblia, en San Juan, capítulo 6, esta parte, hermano, de esta experiencia que tuvo Felipe con Jesús. Y dice así la palabra de Dios, hermano. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice el versículo 6, hermano, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Me sorprende esta parte, hermano, de que Jesús estaba probando, hermanos, la fe de Felipe. Ahora, hermano, ¿por qué Dios tiene que probarnos? ¿Por qué, hermanos, Dios tiene que probar nuestra fe? Por ejemplo, hermano, en la historia de la Biblia vemos cómo Abraham, cuando Dios le pide a su hijo de la promesa, Dios, hermanos, quiere tratar con la vida de Abraham. Dios quiere elevar, hermanos, a Abraham a cosas mayores. Quiere llevarlo, hermanos, a experiencias que en ese momento no ha experimentado Abraham. En el camino cristiano, hermanos, para poder desarrollar algo mayor, Dios va a probar nuestra fe. Tenemos que aprobar, hermanos, esa fe que Dios está demandando de nosotros. Es, por ejemplo, hermano, como cuando estamos estudiando. Quizás estamos en primer año de primaria y, hermano, ¿quién se quiere quedar en primer año? Todos quieren cursar ese primer año y llegar al segundo año. ¿Quién, hermanos, quizás se quiere quedar en segundo año y diga, hasta ahí ya quiero? Creo yo, hermano, que la mayoría queremos aprobar segundo año para llegar a tercer año. Y así sucesivamente, hermano. Necesitamos aprobar y lograr cosas importantes en la vida, pero, hermanos, aquí el enunciado, hermanos, remarcado es que Dios nos va a probar. Va a probar nuestra fe, hermano. Por eso cuando Dios le pide a Abraham, su hijo Isaac, quizás Abraham me hubiera dicho, hermano, quizás le hubiera dicho Abraham a Dios, oye, pero ¿cómo que me das y luego me quitas? Entonces dice por ahí un dicho, ¿verdad? El que da y quita, con el diablo se desquita. A lo mejor le hubiera dicho eso. O a lo mejor, hermano, también ¿sabes qué? Esto se me hace que no es de ti, tú, porque tú no eres así, tú nunca cambias. Quizás, hermano, puede haber habido duda en Abraham. Pero ¿sabe qué, hermanos? Por eso quería probar la fe de Abraham, Dios. ¿Usted cree, hermano, que Abraham tuvo fe? Sí la tuvo, hermano, porque llegó el momento de que iba a realizar ese acto de sacrificar a su hijo, hermano, por Dios. Y sabe también, hermano, quién tenía una fe realmente muy importante, hermano, muy trascendente. Hasta me atrevo a decir, hermano, ese es mi punto de vista, me atrevo a decir, hermano, que Isaac tuvo más fe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Abraham es el que iba a ejecutar, hermano, pero Isaac, hermano, es el que iban a ejecutar. ¿Se imagina, hermano, dejarse matar? O sea, es algo, hermano, que me deja una enseñanza y digo, wow, ¿verdad? Cómo Abraham tuvo fe, pero también Isaac, hermano, fue un hombre de fe también. Entonces, hermano, aquí algo muy importante. Para poder, hermano, salir de lo ordinario y entrar a lo extraordinario, para poder, hermano, salir de lo natural y entrar a lo sobrenatural, ¿sabe qué se requiere, hermano? Avanzar en fe. Desarrollar, hermano, nuestra fe. Aquí Jesús le pregunta a Felipe con la finalidad, hermano, de conocer su condición, de conocer, hermano, su disposición, de conocer, hermano, su certeza, hermano, de lo que estaba viviendo. Por ejemplo, hermano, yo conozco gente que realmente ha avanzado, hermano, ha escalado en el Evangelio. Y le voy a decir una cosa, hermano, no es porque sean sobrenaturales, no es porque sean super espirituales, no es, hermano, esa gente quizás porque sean muy especiales. ¿Sabe por qué, hermanos? La gente ha escalado y ha avanzado en el Evangelio. Simple y sencillamente, hermano, porque le han creído a Dios. Así que, hermano, sí, es importante, hermano, que usted crea a Dios aún en la adversidad, aún en la necesidad, aún en las circunstancias difíciles, hermano. Son momentos que estamos pasando que tienen que hacernos reflexionar, hermano, si realmente usted cree a Dios o no le cree a Dios.
Porque una cosa, hermano, es creer en Dios y otra cosa, hermano, es creerle a Dios. La gente sabe que hay un Dios, creen que hay un Dios, pero de creerle a Dios y ser obedientes a Él, hermano, hay millones de años luz de distancia, hermano, en ese sentido. Entonces, yo miraba este tema que era muy, muy, hermano, importante y de bendición para nosotros. En primera de Pedro, hermano, 1:7, la palabra nos dice algo muy importante, hermano, y de bendición. Dice primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hermano. Algo que le quiero decir, hermano, le quiero compartir, es que en el cielo, hermano, conforme a lo que acabo de leer, en el cielo, hermano, el oro no es riqueza. Amén. Las piedras preciosas, hermano, que quizás haya allá en el cielo, hermanos, no son riqueza para Dios. Cuando usted, hermano, llega al cielo, cuando lleguemos al cielo, por fe, hermano, creemos que vamos a llegar al cielo, usted, hermano, no se vaya a pantallar, ¿verdad?, con las calles de oro que va a haber, hermano, porque eso no es lo importante ahí, hermano, el oro. No vaya a usted a andar, hermano, levantando piedritas de oro, ¿verdad?, porque sepa que tienen un valor muy importante y ande juntando piedritas en el cielo, hermano, porque nada va a servir. ¿Sabe, hermano, que cuál es lo precioso en este asunto? Lo precioso, hermanos, es la fe. O sea, creerle a Dios, hermano. Eso es lo que Dios mira. Eso es lo que Dios aprecia. Eso es la riqueza allá en el cielo, hermano. Si usted está aquí creyendo en Dios y está fomentando y está, hermanos, generando realmente la confianza en el Señor, usted está haciendo su tesoro, hermano, allá en el cielo. Así que es importante, hermano, identificar que el creer a Dios, hermano, es lo que nos debe de mover todos los días en nuestra vida. Así que, hermano, si al oro le meten fuego para ser puro, si al oro le meten fuego, hermano, para ser puro, ¿qué no le meterán a la fe, hermano? ¿Qué Dios, hermano, no hará en la fe que tenemos nosotros? ¿O qué es lo que quiere que hagamos, hermano? Si la fe es más preciosa para Dios que el oro. Santiago, hermanos, Santiago 1, en el versículo 2 y 3, también algo muy importante, hermano, que tiene que ver con la prueba, hermano, de la fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, hermano, qué dice la Biblia, O sea que hay que gozarnos, hermano, cuando hay pruebas. La Biblia así lo dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, hermanos, paciencia. A mí me gusta, hermano, mucho comparar palabras. Por ejemplo, encontrar significados. Por ejemplo, hermano, buscar sinónimos de palabras para tratar de comprender un poco más, hermano, la explicación de lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y yo, dentro de ese tipo de búsqueda para ver qué significaba la palabra paciencia en otros sinónimos, encontré, hermano, la palabra resistencia. Por ejemplo, hermano, en una guerra, si algo es muy importante, ¿sabe qué es, hermanos? La resistencia. Si nos mandan a la guerra, hermano, a muchos de nosotros, así como estamos, medio llenitos, ¿sabe qué, hermano? No la vamos a armar, ¿verdad? Lo primero que yo haría, hermano, si me mandaran a una guerra así como estoy ahorita, es llegar, hermano, con la banderita blanca de la paz, pidiendo paz, ¿verdad? Porque no le va a armar ni para correr. Entonces, hermano, qué importante es tener resistencia, hermano. Para aprobar, hermanos, lo que tiene que ver con la fe, tenemos que tener, hermanos, resistencia. O sea, aguantar, hermano. Resistir, hermano, a lo que venga hacia el frente. Si Dios, hermanos, si Dios va a aprobar su fe, lo más conveniente, hermanos, es que aprobemos ese test, ¿verdad? O ese examen que Dios nos va a hacer al querer, hermanos, aprobar esa fe. Que nuestra mente, hermano, no sea como la mente que tenía Felipe en ese momento. Porque cuando Jesús le dijo, mira, la gente que viene, ¿dónde compraremos el pan? Felipe, hermano, sacó la calculadora y empezó, hermanos, a sumar 200 denarios, empezó a sumar 300 denarios. Esto no va a alcanzar. Y en las cosas de Dios, hermanos, esa mentalidad no sirve. En las cosas del Señor, hermanos, ese tipo de pensamientos no tienen, hermanos, frutos. Es un problema, hermanos, ese tipo de mentalidad. Que no seamos, hermanos, de los que dependemos de lo que vemos.
De lo que, ay, mira, pues es que esta pandemia, no, ya no sé qué hacer. Ah, es que me quedé sin trabajo, no, pues quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Y tengo problemas en mi casa, pues bueno, pues ni modo, a ver qué sale ahí sobre la marcha. No, hermano, ¿ah? Que no tengamos ese perfil de pensamiento, como en ese momento Felipe lo tuvo en ese momento, a pesar de que Felipe ya había visto la mano del Señor en muchas experiencias. Entonces, mi hermano, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía, hermano, lo que iba a hacer. Él sabía, estaba probando, hermano, la fe de Felipe. Quería escuchar a ver qué respuesta tenía Felipe. Solamente quería saber si Felipe estaba listo para ese momento de ver un milagro. Ahora, hermano, la pregunta del millón. Usted, hermanos, y yo, ¿estamos listos para ver milagros de Dios? Quizás, hermano, no estemos listos. Quizás todavía, por eso, hermano, no hemos distinguido, hermanos, o identificado quizás momentos en los cuales Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere, hermanos, levantar, Dios nos quiere, hermanos, llevar a niveles más grandes. Quizás, hermanos, ¿sabe por qué? Porque quizás, hermanos, Dios ve que no estamos listos. Entonces, hermanos, necesitamos estar listos, hermano, para pasar esa prueba de fe que Dios, hermanos, nos va a hacer llegar, o quizás, hermano, ya hemos vivido o estemos por vivir, hermano. Necesitamos creerle al Señor, hermano. Dios quiere llevarnos a una dimensión de fe que quizás a estas alturas no hemos vivido, hermano. Y ya, hermano, por último, ¿verdad? Donde estamos leyendo en San Juan, vamos a leer el versículo 9. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Dice, me brinco al 11. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Dice el 12, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hasta sobró, hermanos, comida. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hermano, ¿está listo para los milagros que Dios tiene para su vida? ¿Está listo, hermano, para la multiplicación que Dios quiere hacer, hermanos, en su hogar, en su necesidad? Yo no sé, hermanos, solamente usted tiene la respuesta a ese tipo de experiencia. Y si nos abocamos a la Biblia, en muchos ejemplos que hay, no terminaría, hermano, no habría tiempo para poder hablar de ese tipo de experiencias. A mí me llama mucho la atención, hermano, por ejemplo, la vida de Nehemías. Nehemías, hermano, era un copero de un rey, era un siervo, hermano, un sirviente de un rey. Y la historia de este personaje de la Biblia, hermano, es que siendo él, hermano, un sirviente de un rey, llegó a ser gobernador, hermano, gobernador de una entidad. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque le creyó a Dios. Él fue llamado, hermano, a levantar los muros que habían sido derrotados por Babilonia. Él levantó los muros de Jerusalén en compañía de un equipo. Pero, hermano, él le creyó a Dios. Y él vio la respuesta de Dios, lo usó, le puso las cosas que tenía que... Hubo pruebas, hermano. La historia de Nehemías es muy importante. Hubo pruebas en ese desarrollo al cual él había sido llamado. Y al final de cuentas, hermano, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo, hermano, y lo levantó, lo llevó a niveles más altos, más grandes, y Dios lo bendijo grandemente. Entonces, mi hermano, ese tipo de historias de la Biblia, experiencias, hay muchas, hermano. Y en esa tarde Dios nos quiere hablar en ese sentido, a que creamos en Dios. Que, hermano, porque, hermano, en lo fácil, pues es sencillo creerle a Dios, ¿verdad? Cuando estamos cómodos, cuando la cartera está llena, cuando la alacena está llena, cuando todo es felicidad en un hogar, hermano, es fácil creerle a Dios. Lo difícil, hermano, es cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando usted está orando por un enfermo, cuando se está, hermano, orando por las cuestiones económicas que se generan en un hogar, hermano, ¿verdad? Cuando hay necesidad de algún tipo de otro. Ahí es donde, hermano, vienen las pruebas. Es cuando Dios nos está observando y está viendo si realmente nuestra actitud está en una forma de creerle a Dios, o estamos, hermanos, más que nada siendo movidos por lo que sucede alrededor. Entonces, mi hermano, su vista póngala siempre en el Señor y siempre crea en lo que Dios le diga. Y sabe, hermano, de dónde va a encontrar lo que Dios quiere que haga, en la palabra de Dios, hermano. Lea usted su palabra del Señor y ahí, hermano, va a encontrar lo que Dios quiere, hermano, que hagamos y que sigamos creyendo en su palabra y en sus promesas y en sus planes divinos para cada uno de los que le buscan. Vamos a orar, hermano, en esta tarde.
Y si pidámosles a Dios que nos siga ayudando y nos siga dando esa reflexión a esos temas importantes que se han plasmado en estas predicaciones. Gracias, Dios, en esta tarde una vez más, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres, Señor, bondadoso con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener esta mente, Señor, quizás que en este momento tenía Felipe, Señor, calculadora, que no nos dejemos guiar, Señor, por lo que nos rodea. No nos dejemos, Señor, llevar por las circunstancias que se suscitan alrededor, sino que siempre, Señor, nuestra vista esté enfocada en tu mano de bendición, Señor, en tu presencia, Señor. Llévanos siempre, Señor, por el conducto que tú quieres que tomemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe aumente, a que nuestra fe, Señor, avance, Señor, a que nuestra fe sea desarrollada, mi Dios, conforme a lo que tú quieres, Señor. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que en las luchas, en las pruebas, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos vas a dar algo que no podamos soportar. Tú nos conoces, Señor. Tú nos creaste y tú sabes hasta dónde podemos aguantar, Señor. Danos la fortaleza cada día. Danos, Señor, la templanza. Danos, Señor, el deseo, mi Dios, de cada día buscar de ti, Señor, y de creerte, Señor. De creerte que lo que tú, Señor, hables a nosotros, que así, Señor, lo tomemos, Dios, como una realidad en nuestra vida, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta iglesia, por Preciso Manantial, por los liderazgos, por los ministerios, Señor, por los congregantes, y que pronto, Señor, podamos reunirnos una vez más en este lugar, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermano, pues le doy muchas gracias por una vez más poder darnos el tiempo de poder exponer este mensaje, y como dije en un principio, que podamos seguir esperando el tiempo de Dios para ya pronto reunirnos como iglesia. Sigamos atendiendo los llamados del pastor de la iglesia, ¿verdad? Nuestro hermano Juan Politrón, ¿verdad? De los líderes, de las autoridades, mi hermano, amén, y que sigamos orando unos por los otros. Usted se ha dado cuenta en las redes que hay necesidades, hermano, hay necesidades en el pueblo, y no deje, hermano, de orar por el uno, no deje de orar por el otro, hermano. Busque los espacios de las redes que la iglesia está abriendo, hermano, para que nos reunamos a través de los departamentos o a través de las reuniones de liderazgos, hermano, amén. Así que Dios le bendiga, hermano, le envío un saludo, un abrazo, y que pronto, hermano, nos podamos ver una vez más, amén. Gracias, hermanos, y bendiciones a todos.